Un cordial saludo para todos. Mi nombre es William Aquite Quilcue, estudiante de la maestría en la Corporación Universitaria Iberoamericana. En este curso de Educación y Sostenibilidad en América Latina voy a hablarles un poco sobre la evolución de la educación sostenible. Para ello, pues quiero presentar el contenido. En un primer momento les hablaré sobre el origen, estaré hablando también sobre el desarrollo sostenible y ODS, y como tercer momento los ODS en Colombia. Bueno, entonces para ello empezamos con el origen. Se menciona que su origen se encuentra en el concepto del jurista alemán Hans Karlowitz en el año 1645 hasta 1714, quien desarrolló en 1713 una teoría sobre la utilización óptima de los bosques, que fueron las fuentes de energía para la protoindustria de hierro y plata, quien planteó que el volumen de la producción de esta industria no podía ser superior a la velocidad de reproducción de los bosques. Carl Lewis, sin embargo, fue el creador del término, pero no del concepto, que fue muy común durante la época medieval. Y pues nace desde esa perspectiva. Bueno, entonces ahora hablemos un poco sobre el desarrollo sostenible y ODS, teniendo en cuenta que el desarrollo pues, sostenible pues, nace de esa necesidad de que es importante fortalecer la economía, pero sin afectar el medio ambiente, y que realmente las futuras generaciones pues, no se vean afectados. Y de igual manera, pues viendo esa necesidad, pues los objetivos, se plantearon objetivos de desarrollo sostenible que ellos pues han tenido año tras año, pues se han ido implementando, se han ido fortaleciendo más esos objetivos. Y en la cual pues los antecedentes más cercanos del desarrollo sostenible y la implementación de los ODS en Colombia, por ejemplo, pues nos remitimos principalmente en el año 1992, cuando se da la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, cumbre o conocido también como el Cumbre de la Tierra. En esta, pues los líderes mundiales se reunieron para discutir sobre cuáles eran digamos, las preocupaciones globales acerca del impacto ambiental que se estaba teniendo y cómo podían proteger el ambiente, pero también garantizar el desarrollo económico de todas las naciones. En esta cumbre se da como resultado la estipulación de lo que se conoce como la Agenda 27, que son una serie de acciones que se van a emprender para las acciones económicas, ecológicas, educativas y para garantizar el desarrollo sostenible en el siglo XXI. Y de igual manera, pues luego nos remitimos hacia el año 2000, cuando se empieza, digamos, cuando se da la cumbre del milenio de las Naciones Unidas. En esta cumbre, el milenio se tiene como propósito ratificar el compromiso de las Naciones Unidas con el desarrollo sostenible del siglo XXI, pero adaptándose a las nuevas realidades que se reviven en este siglo. Esta tiene como resultado la declaración del milenio, que consiste en 8 objetivos que se van a trazar para este milenio y los cuales las naciones deben dar cumplimiento a estos objetivos. Tienen que ver con el fin de la pobreza, la educación, la salud, la igualdad de género, la protección ambiental y la cooperación global, que es importante para cumplir en todos estos objetivos. En el año 2002 se da la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. En esta cumbre lo que se hace es renovar el cumplimiento de las Naciones Unidas y ver cómo va el cumplimiento de los ODM, Objetivos del Milenio, y en esta se da la implementación de un conjunto de acciones que deben tomarse para lograr el desarrollo sostenible, es decir, un desarrollo que sea amigable con el medio ambiente, eh, pero que también impulse el factor económico y no se olvide de la justicia social. Se toman acciones como los factores como el agua, la energía, la sostenibilidad, la agricultura y la pobreza. Y hacia el año 2012
En el año 2012 se da la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, conocido como Río+20, esto por el lugar donde se desarrolla, y 20 porque han pasado 20 años desde la cumbre de la Tierra. Y acá se dan unos pasos claves y estratégicos para la implementación y el desarrollo sostenible, y de los Estados miembros ponen en marcha un proceso para la creación de unos objetivos de desarrollo sostenible basándose en los ODM, es decir, en los objetivos del milenio. Para el año 2013 y 2014 empieza la formulación, consolidación, negociación y puesta en marcha de la formación de los ODS, para culminar en el año 2015, donde se da la Asamblea General de las Naciones Unidas y donde se adopta normalmente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y aquí se dan 17 objetivos de desarrollo sostenible que deben cumplir todas las naciones a partir de este año. Lo que se da es la implementación a nivel nacional de estos objetivos y el seguimiento de los mismos. Anualmente los estados deben brindar informe de cómo va el avance de estos objetivos, que pues realmente son 17 objetivos que se conocen. Y pues estos fueron los objetivos que se trazaron. Eh, uno, que fue fin de la pobreza; dos, hambre cero; la tres, salud y bienestar; cuatro, educación de calidad; quinta, igualdad de género; seis, agua limpia y saneamiento; séptimo, energía sostenible y no energía asequible y no contaminable; 8, trabajo decente y crecimiento económico; 9, industria, innovación e infraestructura; 10, reducción de las desigualdades; 11, ciudades y comunidades sostenibles; 12, producción y consumo responsables; 13, acción para el clima; 14, vida submarina; 15, vida de ecosistemas terrestres; 16, paz, justicia e instituciones sólidas; 17, alianzas para lograr los objetivos. Y pues esos fueron los objetivos que se trazaron. Bueno, entonces también es importante mencionar que cómo Colombia le apuesta al cumplimiento de los ODS, cómo ha venido Colombia trabajando. Pues se menciona que Colombia ha venido realizando comisiones para dar cumplimiento a dichos objetivos que se mencionaron. Por ejemplo, la creación de la comisión ODMs, que es una comisión interinstitucional de alto nivel para el estamento efectiva implementación de los ODS a través del decreto 280-2015. También se hizo la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo el año 2014-2018, Todos por un Nuevo País, que tras un análisis ex post del DNP se evidencia que 92 metas ODS están incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. También se habla de la inclusión de los ODS en los planes de desarrollo territorial, PDT, lanzamiento de la misión de crecimiento verde, Congreso Andino de Datos para ODS, Organización por el DANE, y el lanzamiento del documento COMPES, Estrategia para la implementación de los ODS en Colombia. Todo esto con el fin de dar cumplimiento a los objetivos del desarrollo sostenible. También Colombia, a través del gobierno Gustavo Petro, pues ha venido trazando ejes para dar cumplimiento a esos objetivos, como por ejemplo a través de la propuesta Colombia Potencia Mundial de la Vida, en donde los ejes van ligados con esos objetivos, como por ejemplo el ordenamiento del territorio alrededor del agua, seguridad humana y justicia social, derecho humano a la alimentación, transformación productiva, internacionalización y acción climática, y convergencia regional. También es importante mirar cómo ha sido el progreso de los ODS en Colombia en el año 2026, o cómo va digamos, en la actualidad el cumplimiento de estos objetivos. Según el informe del desarrollo sostenible Agenda 2030 Colombia, se menciona que Colombia ha tenido un avance general de un 60% a 72%. Ha tenido fortalezas en cuanto a salud, en un 98% de cobertura en afiliación; ha tenido fortalezas en el tema de educación en cuanto a la cobertura total en transición; ha tenido fortaleza en tema de energía, avances en transición energética, pero también ha tenido retos críticos o desafíos, como por ejemplo en el tema de hambre, en el tema de paz y en el tema de vida terrestre.
y también en la brecha rural del territorio, en la brecha rural, pues en las zonas en las zonas urbanas ha tenido un acceso a servicios en un 85%, en el tema rural un descenso al 76%, y en el foco hay una necesidad de inversión en regiones apartadas. De igual manera, los desafíos ODS en Colombia pues han tenido también factores críticos para el cumplimiento de la Agenda 2030. En el tema social hay desigualdad y pobreza, en el tema de feminización de la pobreza monetaria, una brecha crítica en zonas rurales dispersas, acceso limitado a servicios básicos. En el tema ambiental, pues también hay una crisis climática sobre el control de deforestación en la Amazonía, vulnerabilidad ante fenómenos extremos, retos en la transición energética justa. En el tema económico, en cuanto a la productividad de empleo, hay persistencia en la informalidad laboral, baja productividad estructural, necesidad de inversión en tecnología limpia. Y en el tema de paz y territorio, pues no hay garantías de seguridad en zonas en conflicto, hay gobernanza local y centralización y financiamiento y ciclos políticos, que son como pues situaciones críticos que se presentan. Muchas gracias por escuchar.